Hola, buenas tardes. Empezamos un nuevo programa de Aquí andamos. Dirige la producción José Ramón Mesado. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues otra vez aquí, al lío. Al lío. La parte técnica, José de la Asunción. Hola, José, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Y yo, su humilde servidor, dirijo el programa. Somos a veces irreverentes, pero hoy no va a ser posible, creo, por la seriedad del tema, las drogas y su influencia, y sobre todo en la juventud. Alrededor de 275 millones de personas consumieron alguna droga en el año 2021, lo que supone un aumento de un 22% desde 2010. Y más de 36 millones de personas tienen problemas graves por su consumo. Son datos del Informe Mundial sobre Drogas, que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó ese año. El consumo ha crecido sobre todo en los países en vía de desarrollo por el aumento de la población. La llegada de una nueva generación de drogas sintéticas más baratas, la expansión del uso de opioides como el tramadol en África y el aumento de la potencia de las sustancias que ha provocado que aumente su letalidad y las muertes por sobredosis, especialmente en estos países. Además de pobreza, aumentan las muertes por sobredosis. Por contra, en Europa, las muertes por sobredosis se sitúan en torno a 8.500 personas, muy lejos de las 50.000 que se han producido en Estados Unidos. La ONU prevé que para el 2030 aumente un 11% el número de personas que consumen drogas, que puede llegar hasta un 40% en algunos países de África. Es terrorífico. Ellos, aparte de pobreza, cada vez más drogadictos. En España sufrimos una crisis en los años 80, pero con mucho esfuerzo y recursos la situación se ha estabilizado, aunque indudablemente sigue siendo un problema grave de salud. Según las Naciones Unidas, la droga más popular es el cannabis, con alrededor de 200 millones de consumidores, seguido por los opioides con 62 millones y la cocaína con 20. Sobre todo porque la marihuana hay una baja percepción de riesgo entre los jóvenes y es uno de los aspectos más preocupantes. Hoy tenemos definamos un Quijote que nos va a presentar José Ramón, que está luchando contra molinos de viento, que es concienciarnos de que la droga no es correcta y es mala. Por favor, José Ramón, preséntanos al invitado. Pues buenas tardes, Alfredo Riaño, que es el padre de Valencia sin drogas y la persona que nos tiene que ayudar un poquito en este camino y nos va a despejar algunas dudas, a ver si conseguimos transmitir bien la idea y que la gente se vaya concienciando un poquito, porque prohibir no funciona. No, absolutamente. Desgraciadamente, si fuera tan fácil de decir vamos a prohibir la droga, pues realmente la droga habría acabado hace mucho tiempo. Pero hay tantos intereses, tanto dinero en movimiento, es el negocio, uno de los grandes negocios de la humanidad, que acabar con todo esto solo tiene un camino de salida. Y como decía Luis, es verdad que las personas que nos dedicamos a esto no me habían llamado nunca Quijote, pero he de agradecértelo porque es verdad, y esto además siempre lo digo yo en mis charlas, que el esfuerzo que se realiza en el mundo para que la gente consuma drogas es 5.000 veces más fuerte que el esfuerzo que hacemos personas como yo a través de asociaciones de este tipo para parar ese consumo. Entonces es un combate que estamos en bastante desventaja, pero ¿sabes lo que ocurre? Que cuando salvas una persona salvas el mundo. Y yo siempre lo digo, cuando yo doy una conferencia en un colegio con que uno de los niños decida no tomar drogas, he cumplido. Ya estoy haciendo más que el resto de la población en este aspecto, ¿no? Acabas de decir que das conferencias en los colegios. Defíneme, explícanos cuál es tu asociación y sobre todo vuestra principal preocupación, que me imagino que es las drogas. Sí, a ver, las drogas es un término muy amplio. Nosotros vamos dirigidos a un perfil de persona que, digamos, es el origen, la edad de origen de donde se empiezan a consumir drogas. Ir a personas ya a hablarles de prevención cuando ya tienen 20, 25, 30, 35 años es bastante complicado, porque ya o han pasado por un proceso o ya de hecho no piensan en tomarlas. La clave está en los niños de 13, 14 años, 15 años, que están en la época más vulnerable donde realmente, de hecho, se empieza a consumir droga a esa edad. Y entonces justo en ese punto es donde tratamos de impactarles con un mensaje, no un mensaje catastrófico, no un mensaje alarmista, sino un mensaje real. Además, cuando a mí me escuchan hablar, yo soy una persona que provengo del mundo de la droga, desgraciadamente de jovencito caí en este problema de manera grave, y entonces les hablo desde un punto de vista muy real, es decir, desde una experiencia, que esa experiencia es la mía, y entonces el mensaje les llega mucho más. Además, es verdad que soy profesor de habilidades comunicativas de alto impacto para aprender a hablar en público, y toda esa batería de conocimientos
conocimiento y de técnicas las utilizo para llegarles con un mensaje emocional y no solo estadístico, ¿no? De hecho, es verdad que esta asociación, somos una asociación sin recursos, es decir, no cobramos por las conferencias, lo hacemos de manera voluntaria, pero nuestro objetivo siempre es el mismo, es ayudar a esos niños y a esas niñas a que realmente tengan un punto de vista fresco de lo que produce el consumo de drogas, porque están recibiendo a través de Internet tanta información falsa que es muy difícil que con un mensaje normal de di no a las drogas te hagan caso. Necesitan algo más. Y ahí es donde entramos, con toda una estrategia de comunicación y una estrategia de información y una conferencia diseñada de manera divertida, absolutamente práctica, donde van a ver realmente qué es lo que les hace la droga. Y decías algo, ¿a qué nos enfocamos? Mira, no nos enfocamos a la cocaína, porque un niño de 13 o 14 años ni tiene dinero para comprarla ni es la droga que le gusta. Estamos hablando de la droga más peligrosa del mundo y en eso nos enfocamos. Cuando hablamos de la droga más peligrosa del mundo, hablamos no de la droga que más gente mata, sino, digamos que para valorar que una droga es peligrosa se valora en unos términos bastante amplios. Edad de comienzo, facilidad de acceso, repercusiones a medio, corto y largo plazo y efectos destructivos para la persona. Y sin duda, es la droga que menos percepción tienen de que es negativa, que es la marihuana. El cannabis es un problema gravísimo a nivel mundial. Está convirtiendo a la gente en idiota. Se le está disfrazando de medicinal, y de esto es lo que habla la conferencia, y está consiguiendo que incluso en las farmacias hoy en día tengas carteles de 2 metros por 2 metros anunciándote productos con cannabis, en los herbolarios, pancartas que ocupan todo un escaparate anunciándote productos de cannabis, y el mensaje que se está lanzando es: fúmate un porro, que no pasa nada. Y eso es horrible, porque los niños llegan al colegio a las 8 de la mañana con los ojos completamente rojos, absolutamente hipnotizados e idiotizados. Los profesores ya no saben qué hacer, nos llaman pidiéndonos ayuda porque es algo increíble. No tienen ninguna vergüenza de decir, fumo marihuana porque esto es bueno para mi salud, y sin embargo ves que automáticamente el fracaso escolar está condicionado en un mes. O sea, comienzan a fumar marihuana y niños que sacaban sobresalientes automáticamente comienzan a tener fracaso escolar. La OMS sitúa a los adolescentes españoles entre los que más consumen marihuana, por encima de la media internacional un 15%. Sí, así es. Justo aquí el 15% más. Sí, España es más fácil. Sí, o sea, España, ten en cuenta que es un país de mucha calle, es un país de mucha cultura de fiesta, es un enorme país productor de marihuana. O sea, por el clima que tenemos, sobre todo en la parte sur, se genera mucho cultivo de marihuana, y realmente España, por esta cultura de calle, se consigue que el consumo sea superior a la media europea. O sea, esto es alarmante. O sea, yo cada vez que veo en un colegio niñas de 13 años que ya están perdidas, o sea, que han empezado y están con un consumo, están absolutamente adictas. Tenemos que tener en cuenta que la droga de hoy en día no es como la de los años 60, donde veíamos a gente muerta en la calle con una jeringuilla clavada. Las drogas de hoy en día no están diseñadas para matar a la persona, están diseñadas y calculadas para matar la mente de la persona y convertirlos en adictos rápidamente y convertirlos en una generación de idiotas. Y eso es lo que está consiguiendo la marihuana. O sea, es absolutamente... Es que no, o sea, el problema es tan grave, pero está disfrazado o sea, es el lobo feroz. Está tan normalizado disfrazado de Caperucita, y está tan normalizado, es como el alcohol. O sea, el alcohol es un enorme problema que nadie habla de él, y es una droga absolutamente destructiva. Entonces nosotros centramos todas las charlas en la marihuana y el alcohol. ¿Por qué? Porque es la droga de comienzo. No van a ir a por un gramo de cocaína a un traficante, una niña o un niño de 14 años. Van a por marihuana y van a ponerse hasta arriba de alcohol. Pero el alcohol es muy destructivo y es muy peligroso, pero sin embargo la marihuana todavía lo es más. Esto es lo que... Ten en cuenta que la marihuana ha sido alterada genéticamente. La marihuana contiene una molécula que se llama THC, que es la responsable de los efectos psicoactivos de la planta. O sea, tú, digamos que la marihuana tiene 500 componentes dañinos, el más dañino es el THC. Una vez que tú consumes marihuana, eso va directamente al cerebro, esa molécula, y esa es la responsable de que tú alteres la realidad, puedas tener paranoia. Es una planta muy depresora, es decir, produce depresión. De hecho, las unidades psiquiátricas de toda España están llenas de niños de 15 años con trastornos ya de personalidad importantes,
trastornos de personalidad, depresión, incluso psicosis, o sea, enfermedades ya graves mentales, no saben lo que hacer, o sea, nos llaman muchos padres a la asociación diciendo, bueno, ¿qué hago con mi hijo? Ahora hablamos mucho de la salud mental y esta va a ser una de las fuentes que está alimentando. Absolutamente, pero es que además después del COVID, el aumento de droga en todos los países, pero en España ha sido el aumento, solamente de drogas un 165%. O sea, se ha multiplicado casi por 2, o sea, casi por 3 el consumo de drogas ilegales y también legales, porque el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera, que no dejan de ser una droga, ya se está lanzando la voz de alerta con este tema, porque hay una alarma importante porque la gente se los está consumiendo como si fueran chicles. Sí, nos estamos acostumbrando. Sí, o sea, yo hoy en día para todo me tomo ya hay mucha una gente pastilla. que toma pastilla para dormir. Claro, Sí. eso conlleva una adicción, es una droga, eso no es una gominola, eso es una droga y es una droga muy destructiva también. Eso también ha aumentado después del COVID, se ha doblado el consumo en España. España es el país de Europa con mayor consumo de antidepresivos. Sí, eso Real, no porcentual, sino real y porcentual, las dos cosas. Y eso tendrá que ver también con la tasa de suicidio en España. Absolutamente. Que hay no entiendo el porqué, una prohibición de ir hablando de suicidio. Yo he perdido a 3 amigos últimamente Por desde suicidio. el COVID y tal, por suicidio. Sí. Pero amigos que has hablado con ellos en la calle y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, voy un poco allá y 2 días después, oye, se acaba de suicidar. Es un tema que puede dar para otro programa, pero ya que lo mencionas, de hecho yo en YouTube tengo vídeos hablando de esto. Los propios, es lo que dicen los fabricantes de la droga de este tipo farmacéutica. El propio fabricante, en contraindicaciones, ellos mismos te alertan de que ese tipo de drogas puede provocar ideas de suicidio y suicidio consumado. Sí, sí. Con lo cual, ¿qué porcentaje de personas están suicidándose debido a tomar ese tipo de medicación? Solo ellos lo saben. Yo ahí, quiero decir, es un producto legal, es un producto que los médicos recomiendan, pero no hablo yo no estoy criticando nada, estoy diciendo lo que los propios fabricantes ponen en sus prospectos de advertencia. Cuidado, que estos medicamentos pueden provocar suicidio, pueden provocar despersonalización, depresión, ataques de pánico, violencia, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces, claro, no es casualidad que en Estados Unidos toda esta gente que se lía a tiros en un McDonald's casualmente estaban en tratamiento de este tipo y no sé si es que esto hace que se les vaya la cabeza más de lo que tenían. Es un tema muy complicado, yo no soy médico, no pretendo alarmar a nadie con esto, solo digo que en los prospectos lo ponen. Volviendo al tema de la droga ilegal, perdona, ¿querías hacerme una pregunta? No. Sigue, Vale. por favor. Volviendo al tema de la droga ilegal, la marihuana STHC, a ver, Bob Marley hizo 2 cosas muy importantes por el planeta. Una de ellas es crear una de las músicas más bonitas que ha existido nunca. Y la siguiente, que no tenemos nada que agradecerle, es que puso de moda la marihuana en todo el mundo. ¿Vale? Cuando Bob Marley en los años 70 fumaba marihuana, la marihuana contenía un 1% de THC. Solo un 1%. Ya era destructivo. ¿Por qué? Porque toda droga produce cáncer. Es decir, toda droga, sea legal o ilegal, produce una mutación celular, porque está en la naturaleza del propio producto, ya sea químico, ya sea natural, etcétera, etcétera. En los años 90 íbamos por un 5% de THC. En la década de los años 2000 ya nos movíamos por un 15% y actualmente estamos entre un 20 y un 30% de THC. ¿Eso qué significa? ¿Que se cultiva marihuana adrede con ese aumento? Efectivamente. Cuando tú plantas una semilla de marihuana no contiene THC, contiene otra molécula que es la que nos están vendiendo como medicinal, que se llama CBD. El CBD es lo que están anunciando en farmacias, en herbolarios, como que es positivo. Las tiendas que veis de marihuana por la calle lo que venden es CBD. El CBD es la molécula que contiene la semilla de la planta. Y cuando tú la plantas, ese CBD es lo que hace es que comience a aflorar el THC en la planta. Las moléculas de THC, las semillas de marihuana, han sido alteradas para producir entre un 20 y un 30% de THC. ¿Por qué? Porque produce adicción inmediata y porque genera unos efectos mentales. O sea, no nos pensemos que la gente que se dedica a las drogas quiere nuestro bien. Son asesinos. A ver, yo nunca he pensado que quieran nuestro bien. Lo que sí que he pensado es que ganan fortunas. Son asesinos que no tienen ningún escrúpulo en ganar fortunas con esto. Y la droga, el problema de la droga no solo es el dinero que se mueve por la propia droga, sino el dinero que se mueve toda la mafia y la cantidad de asesinatos y de tráfico de armas que hay detrás de las drogas. O sea, cada vez que alguien se está nifando una raya de coca, está colaborando a la muerte de miles de personas. Siento decir esto.
Pero es muy grave, o sea, esto no es ningún pero juego. Hay una cosa que tú estás diciendo. Yo tengo dos países como ejemplo, ¿no? México, USA y Marruecos, España. ¿Vale? En México hay una violencia brutal, pero también hay una corrupción brutal. Y Estados Unidos es el gran consumidor de toda la droga que pasa por México. Por supuesto. Pero en Marruecos, en España, somos los primeros porque en Marruecos lo tenemos al lado y se consume gran cantidad de marihuana que viene de allí. Por supuesto. Luego hablas con la gente y con, por ejemplo, los que llevan la lancha de desembarco y te dicen lo que yo gano aquí en un viaje son varios años de trabajo. Por supuesto. Entonces, a ese joven que está descargando esa marihuana no le digas que se vaya a trabajar por 1.000 euros porque se lo saca en 15 minutos. Claro. De ahí la absoluta mentira que nuestro querido gobierno y todos los gobiernos del planeta dicen, lo comentábamos antes, en bambalinas, de que cuando legalicen la marihuana acabarán con el tráfico ilegal y se acabará con el narcotráfico. Mira, ningún traficante de marihuana o de cualquier otra droga, porque la legalicen, se va a dedicar a ser camionero, ni administrativa en una empresa, ni se va a poner a trabajar de cajera en Mercadona. Eso es una falacia. Canadá tenemos el ejemplo muy sencillo. Canadá legalizaron la marihuana, el gobierno asumió el hándicap, pusieron un tope de 8% de THC en el producto legal de marihuana y dijeron, señores, se ha acabado con el narcotráfico. Es la mayor falacia de la historia, es mentira. ¿Por qué? Porque el narcotráfico sigue operando por debajo de la droga legal, sigue traficando a la mitad de precio que el gobierno. Con lo cual, ¿dónde crees que va la gente a comprar la marihuana? ¿A las tiendas legales? Sí, un 5%. ¿El resto dónde van? Al mercado negro. No han controlado ninguna calidad. El gobierno lo único que está haciendo con eso es sacar impuestos y nos están diciendo que el consumo ha disminuido. Otra mentira. El consumo ha aumentado un 30%. Con lo cual, ¿qué es todo esto? Siempre dinero. Dinero, dinero. Y bueno, hicieron una recolecta de billetes de los diputados. No digo qué país. Conozco él. Conozco la anécdota. Entonces, si los mismos legisladores se snifan como cosacos, ¿cómo pueden legislar algo? Vuelvo a decir, digamos, la única arma contra la droga es la educación, desgraciadamente. Pero ahora tenemos un posicionamiento social entre los jóvenes que parece que la marihuana sea menos dañina que el tabaco, menos dañina que otras drogas, digamos, de inicio, y le están dando una publicidad a esto un tanto engañosa. Parece que esta plataforma de lanzamiento, quitándole importancia a eso, es lo que nos va a llevar después a ser unos empresarios de éxito snifando cocaína en un yate de lujo. Sí, a ver, aquí hay mucho... Buena pregunta. Sí, aquí hay mucho tema. Las drogas siempre se idealizan y lo que nos están vendiendo siempre es que puede ser un empresario de éxito snifando cocaína. Yo soy ex cocainómano y yo te voy a contar mi experiencia por si le sirve a la audiencia conocerla. Yo tengo ahora mismo 54 años. Yo empecé en el mundo de la droga. Yo a los 11 años cogí mi primer cigarro, se lo cogí a mi padre. Ya no dejé de fumar nunca hasta hace 10 años. A los 13 empecé a fumar porros y con las borracheras. A los 18 probé la cocaína y fue mi perdición, porque después de la cocaína vino metanfetamina, LSD y un montón de drogas. A los 22 tuve que pedir ayuda. O sea, yo ya no podía salir solo de eso y tuve que pedir ayuda. A mí la droga me destrozó la vida mentalmente, porque las consecuencias de snifar cocaína y metanfetamina no terminan cuando tú terminas de consumir drogas y dices hasta aquí. Va muchísimo más allá. Es decir, te duran años. ¿Y cómo decides tú en qué momento vas a pedir ayuda? ¿O cómo lo puede decidir alguien? Hay un punto donde tocas fondo. Yo hablo con muchas personas que están con problemas de cocaína y me dicen, he tocado fondo, necesito ayuda. Y es un denominador común, es que tocan fondo. Mi fondo fue que en Nochevieja del año 92 iba con el coche por una calle de Valencia y atropellé a un chaval de 18 años. Yo recibí un shock muy importante, es decir, yo iba conduciendo, de repente pensé que había, fíjate la mente qué traicionera es, pensé que había atropellado a un ciervo en una avenida principal de Valencia. Sí, suelen pasar. Los ciervos... Fíjate hasta qué punto. Sí. Yo estaba bajo la influencia de cocaína, no había bebido alcohol, y entonces vi como el chico iba... Yo noté un golpe, miré por el retrovisor y vi un bulto dando vueltas por el aire. Cayó, bajé corriendo. Imagínate mentalmente en ese momento, tú no eres tú, eres otra cosa, no puedes pensar ni con claridad. Y entonces había un charco de 1 metro de diámetro en el suelo y el chico estaba totalmente inconsciente. Yo pensaba que en ese momento lo había matado. Pararon un coche de chicos que eran estudiantes de medicina.
Vino la ambulancia, vino la policía, me hicieron la prueba del alcohol, yo no había bebido, en aquel momento no había prueba de estupefacientes todavía. Es verdad que yo no tuve la culpa, ¿vale? Pero el chico estuvo 5 días en coma y en ese momento dije, mi vida necesita un cambio importante. O sea, se acabó. Ya no puedo más. Desgraciadamente tienes que tocar fondo para salir de ese miserable mundo. Porque, como te decía, las drogas hoy en día matan tu mente y la matan a un nivel muy importante. A mí me ha costado muchos años poner mi mente en orden. Muchísimo tiempo de trabajarme a mí mismo, de trabajar mi vida, de trabajar mi autoestima, de trabajar mis emociones. Me ha costado muchos años, yo lo digo en mis conferencias, me ha costado 20 años salir de eso. La marihuana es más peligrosa que la cocaína. Lo que pasa es que la marihuana, conozco casos que no puedo contar aquí en la audiencia, se han hecho aprehensiones de marihuana en medio de campos de maíz, en medio de campos de cultivo de cereales, en medio de bosques que de 60.000 plantas allí metidas. O sea, es tan brutal lo que se está plantando hoy en día en España, que ya no hemos pasado de plantar en casa, en las azoteas, o como mi vecino que tenía 10 o 15 plantas allí detrás, en su jardín, a miles y miles y miles de plantas donde menos te los imaginas. Y las aprehensiones están siendo de 30, 40, 50, 60.000. Eso es dinero. El 95% de las personas que comienzan a consumir droga ilegal lo hacen porque ya han empezado con la droga legal. O sea, esto es quizás voy a hacerme muchos enemigos con esto, lo que voy a plantear ahora, pero no estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para contar la verdad. Cuando tú naces, en casa ves botellas de alcohol. Sí. Porque tus padres las tienen. Cuando tú naces, probablemente tu padre o tu madre fume. Probablemente. Y tú ya creces en un ambiente de drogas legales, autorizadas, permitidas. Incluso algunos padres se atreven a ser tan graciosos como en una boda decirle a su hija de 11 años, tómate una copita de champán, cariño. ¿Vale? Esto lo he visto. No, a ver, mi padre, cuando pasábamos frío en invierno para ir al colegio, con 12 añitos me daba un carajillo. Exacto. Y así así iba yo al colegio. Ibas caliente. De hecho, odio el coñac por culpa de eso. Entonces, la cultura que hay, yo voy a hablar de España porque otros países no los conozco, y voy a hablar de Valencia. La cultura que hay es de permisividad. Cuando hay una cultura de permisividad y de no pasa nada por hacer esto, es mucho más fácil que la gente comience a beber alcohol y a fumar. Es mucho más fácil. No podemos ser ingenuos. Normalidad absoluta. Es una normalidad. ¿Tú quién eres, papá, para decirme a mí con 16 años que no fume? Si tú te estás fumando 2 paquetes, ¿quién eres tú para decirme que no beba? Si tú estás tomándote todos los días una copa de vino y el fin de semana te pones hasta arriba de whisky. ¿Vale? Como no damos un ejemplo, los niños empiezan con el tabaco y el alcohol. Y eso es lo que les lleva a consumir luego marihuana. Eso. Esa es la puerta de entrada al consumo de droga ilegal. Es la puerta de entrada. Mira, desgraciadamente, ¿cómo os lo explicaría? La responsabilidad de las drogas, y con esto es donde me voy a ganar muchos enemigos, no es de los narcotraficantes, es de cada ser humano de este planeta. Te lo compro. Lo siento, pero es así. Entonces, esto, yo en las clases que doy de drogas hacemos muchos ejercicios graciosos, y uno de ellos es que les digo que cuando termine la conferencia les voy a dar una botella de whisky y una botella de ginebra a cada uno, además todo serio, y algunos es que hasta se lo creen, y los profesores se me quedan mirando como diciendo, ¿qué estás diciendo? Cállate. Lo tiramos de aquí. Lo tiramos de aquí, no, menos mal que ya me conocen y saben que la conferencia va a ese nivel, ¿no? Sí. Y entonces le digo, os voy a dar una botella de whisky, con permiso del colegio, y una de ginebra. Cuando lleguéis a casa, le vais a pedir las llaves del coche a papá o a mamá, vais a bajar y vais a coger la botella de whisky y la vais a vaciar en el depósito de gasolina, vais a coger la botella de ginebra y la vais a vaciar en el depósito del aceite. Entonces, claro, todos se te quedan mirando diciendo, ¿estás idiota? Y entonces pregunto, bueno, ¿he dicho algo raro? Y todos, no, porque el coche lo rompes, porque no sé qué. ¿Vale? ¿Qué diferencia crees que hay entre un coche y tu cuerpo? Tu cuerpo es mucho más débil que un coche. ¿Qué crees que te va a pasar si tomas alcohol? ¿Que te vas a ir de rositas? El alcohol produce más de 200 trastornos físicos. Mira, mucho del cáncer que existe hoy en día, aparte de otras muchas cosas, es por el consumo de alcohol moderado.
Sí. Por el consumo de antidepresivos moderados. Depresivos ha subido mucho. Por el consumo de tabaco. Porque tu cuerpo es una máquina perfecta que está hecha para meterle proteínas, minerales, aminoácidos, agua y hidratos de carbono. No está hecho para meterle un producto que son 40, 50 grados, 30 grados, que va a actuar como un corrosivo en tus células, que va a producirte una mutación celular. Sí, que está muy buena la cerveza, sí, yo lo sé. Está muy bueno el whisky, sí, yo lo sé. Yo lo sé. Pero es tu cuerpo, es tu vida. Ahora, los niños con 13, 14 años, ¿qué han vivido? Bajan a la calle, hay 20 bares, van a una boda y quien no se emborracha es tonto, salen de fiesta y la presión social del grupo les hace beber porque si no son el patito feo. Entonces mi grupo no me acepta si yo no me meto en ese rollo. El grupo les excluye. Y mi grupo no me acepta si yo no fumo marihuana. Y mi grupo no me acepta... ¿Me entiendes? Sí. Es así, o sea, esto es algo tremendo. Y esto enlaza perfectamente con un apunte que estaba teniendo yo aquí. Porque automáticamente marihuana, odio, marihuana, distorsión de la realidad, odio, peleas callejeras y ya tenemos otra explicación a gran parte del bullying o del etc de cosas que pasan contra los niños porque han empezado en una edad muy temprana y ya han perdido los escrúpulos porque se han fumado dos porros de marihuana y son súper valientes y súper machotes, pueden hacerle lo que quieran a quien quieran. Sí. Dice, hay un falso mito. El problema de la marihuana es que tiene muchos falsos mitos. Uno de ellos es que la marihuana no produce violencia y el alcohol sí. Es un falso mito. De hecho, es más, hace 2 años en las provincias salió un artículo, no me lo he traído, disculparme, donde hablaban de que el 95% de los niños que pegan a sus padres, el 95% están bajo el influjo de la marihuana. Yo conozco un caso muy cercano que tus padres se tuvieron que poner una cerradura en su dormitorio del temor de los hijos, de su hijo y los amigos de su hijo cuando venían a casa. Sí. De la violencia que ejercían con ellos. Sí, señor. Mira, a mí me llamaron al principio de crear la asociación, yo cometí el error de tratar de ayudar a casos graves. Mi asociación es de prevención. Yo ya cuando una persona tiene adicción, ahí se necesita una intervención, no una prevención. La palabra lo dice. Entonces, me acuerdo que me llamaron de Paterna unos padres muy preocupados porque su hijo tenía un problema grave de marihuana. Entonces, yo, idiota de mí, por ayudar, porque pensaba que podía ayudar, fui a su casa. Bueno, la cosa terminó en que el niño tenía 16 años, pero era un armario empotrado de 2 metros por 2 y me tiró a guantazos de casa. Rompió varios muebles en la disputa, porque los padres no le habían dicho que yo iba, y entonces ahí comprendí que mi camino no era ese y que con un ojo morado yo podría ayudar poco a los demás y que ya ese problema ya era un problema mucho más grave. Aquí es un problema de educación, es un problema de cultura y es un problema de que yo solo, Valencia Sin Drogas o Alfredo Riaño, no puede acabar con la droga si tenemos un gobierno que está diciendo que la va a legalizar. De hecho, una anécdota. Suiza es un país con una cierta legalización de la marihuana y ya en su parlamento se está hablando de legalizar la cocaína. Ojo. El tema de la marihuana medicinal, yo creo que los seres humanos perdemos el punto de vista histórico. En mis conferencias además lo pongo en diapositivas, lástima que aquí no lo podamos enseñar. La cocaína y la heroína se vendían en farmacias. Sí, a principios del siglo pasado. Alemania fue el último país de Europa en quitarla del mercado en el año 62. La cocaína en forma de pastillas para el dolor de garganta y mejorar el estado de ánimo. Perdón que me ría, pero tenía la cosa narices, un poco escabrosa. Y la heroína era un jarabe de la empresa Bayer, un jarabe para la tos. Si tú hoy en día vendes heroína o cocaína, eres un narcotraficante. En los años 40, 50, 30 eras farmacéutico. Que sea legal no significa que sea bueno. Yo creo que la sociedad debe despertar. O sea, una cosa por ser legal no es buena. Si ahora legalizan la marihuana o la quieren convertir en medicinal, no por eso es bueno. O sea, no, los gobiernos no son ángeles caritativos que velan por nuestros... Perdonad, no, sin ánimo de meterme en política, hablo de drogas. No te preocupes. Vale. No, me da igual que gobierno sea. Luego no son almas, cualquier gobierno del planeta. Sí. No son almas caritativas que realmente velen por nuestros intereses. Es decir, no son nuestros padres. Les da igual
ellos buscan, a ver, Buscan recaudar, el como alcohol sea. que me da de beneficios a mí, el que tabaco pasa que con me da. el tabaco. ¿Cuánto me puede dar la marihuana? 15.000 millones de euros al año, la legalizo. Hay una cosa que sí que seguramente la marihuana sí que va camino de legalizarse, porque hay empresas americanas que están comprando grandes terrenos aquí para el cultivo de marihuana y que están comprando Absolutamente. empresas Sí, que totalmente. están con el tema de la marihuana esperando la legalización, y estos vienen de Estados Unidos. No, o sea, es un... almas de la caridad. es el negocio que le llaman el oro verde. Sí. El oro verde. Hay 200 millones de personas en el planeta con dependencia seria a la marihuana. Eso son 4 veces España. Es como si coges 4 veces España y los pones a fumar marihuana todos juntos, ¿no? Y lo que mueve la marihuana ilegal es brutal, pero lo que va a mover la marihuana legal, ya no solamente de consumo recreativo, sino de consumo terapéutico, esto todavía está por venir, pero va a ser una fortuna enorme. Ya te digo, le llaman el oro verde porque han descubierto la panacea. Y esto nos va a pasar factura. Y nos va a pasar factura porque, primero, que los jóvenes ya están empezando a ser idiotizados con la marihuana. Solo tienes que ver cómo les cambia. Yo les doy clases. Y todos los profesores coinciden, es que les cambia la personalidad. Es que es una cosa mágica. O sea, empiezan a fumar marihuana y de ser niños estudiosos, con cierta capacidad de relaciones interpersonales, empiezan a aislarse con su grupo, empiezan a ser personas que les da igual metas a medio plazo constructivas de futuro, de profesión, etcétera, y su personalidad se va al traste absolutamente. ¿Qué nivel económico tienen los padres de esos niños que van a por la marihuana? Pues mira, te sorprendería saber que en colegios privados de alto nivel, esto me sorprendió a mí el primero, yo pensaba que el consumo sería menor por el nivel cultural, social, pero no. Lo que pasa es que la marihuana es muy barata, entonces da igual que tengas mucho dinero que tengas poco, la consumes. De hecho, es más, si no tienes ese dinero para comprarla, ten en cuenta que hoy en día el marketing ha avanzado mucho y los narcotraficantes de barrio invitan a los chavales a consumir drogas para que las prueben. Esto es como cuando vas al hipermercado y una señorita muy amable te invita a una tabla de patés para que la pruebes, de quesos. Pues esto ocurre, pero esto ocurre a un nivel que empieza a dar miedo, ¿vale? Entonces la marihuana está muy metida. Valencia es una ciudad, una provincia con un consumo de marihuana elevadísimo, y realmente ya los ves que con 15 años cuando les das una conferencia dices, es que ya no tienen solución. Pero es que el problema es que no hay sitios adecuados para ayudarles, porque los centros privados de rehabilitación de drogas, lógicamente, son privados y te toca pagarlos. Y si eres un padre con recursos, los pagas, pero si no eres un padre con recursos, no puedes. No hay centros de rehabilitación públicos para ayudar a estos niños, solo están las UCAs, las unidades de atención, pero en las UCAs lo único que hacen es darle una medicina para que eviten... Como soy nacido en aquellos años 60 y he tenido amigos que lo han pasado mal, muchos han quedado por el camino, pues porque empezaron con la heroína y coqueteando con otras más fuertes y cayeron. Y alguno sí que consiguió, a través del proyecto Hombre, que no sé si esa sigue existiendo, sigue existiendo y si solo se dedica a rescatar a gente que está con drogas, digamos, más peligrosas, más duras, más fuertes o más, no sé cómo decirlo, más agresivas, o también se encargan de recuperar a gente que... Proyecto Hombre es un programa fantástico, pero no es gratuito, no es público, es privado y tú tienes que pagar. Tienes dos tipos de ayuda. Una es la externa, que son, ambulatorios, es decir, tienes charlas, trabajan con los padres y con los hijos, etcétera, con una cuota mensual, y luego tienes la parte de internamiento ya, digamos... Sí, en mi caso teníamos un amigo que estaba en Toulouse, en un centro de Toulouse. Correcto. Claro, lo pagaban sus padres. Lo pagan, claro. Y podíamos visitarle muy de tarde en tarde. En España hay centros maravillosos, como puede ser Narconon, que está en Madrid, como puede ser Proyecto Hombre, pero son, te cuesta dinero. Te cuesta mucho dinero. A ver, yo siempre digo lo mismo. El otro día le comentaba a una persona, ¿cuánto dinero te has gastado en cocaína? ¿Has hecho la cuenta? Dice, no. Digo, voy a hacerla contigo. Una fortuna. ¿Una fortuna? Yo sí eché la cuenta de lo que me había gastado en tabaco. Yo dejé de fumar, ayer hizo 12 años. Fumar tabaco, porque todo lo demás lo dejé en el año 92, pero yo sí hice la cuenta de lo que me había gastado en tabaco en toda mi vida, 35.000 euros. Cuando eché la cuenta con este chico en lo que se había gastado en cocaína, nos íbamos casi a 100.000 euros.
100.000 euros. Si un centro de rehabilitación privado te puede costar 8.000, 10.000, 12.000 euros, todo completo, con pensión completa, con comida, con tratamiento, con todo, hombre, comparar 12.000, 8.000 o 10.000 euros con 100.000 euros es una ridiculez. Pero claro, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo hablé después de coger un capo aquí en Valencia, precisamente, hablé con el jefe de la policía que lo atrapó. Y dice, cuando entré al comedor, abrí la puerta y todo el mueble del comedor eran billetes. Sí, bueno, esto dice, es... cuando entré ahí, dije a todos, cerrar la puerta, que venga la judicial y empiece a contar, porque de aquí no salimos ni mañana. No, es desproporcionado el dinero que era ganan. Una burrada. Es desproporcionado. Entonces, volviendo al tema de los chavales, de los críos, yo me alegro de que de alguna forma salga el tema de la solución. Hace falta mucha ayuda en prevención. A mí me lo dicen los profesores, dice, es que, o sea, esto tendría que ser una asignatura. O sea, esto tendría que ser todo un programa de verdad. Esto y el bullying, las dos cosas. Todo un programa, como una asignatura más, de todas las semanas trabajarlo. Porque yo voy a ver a unos niños, que son 40 niños, de segundo, tercero, cuarto de la ESO, una vez al año, y está muy bien, porque ellos luego rellenan unas encuestas donde explican, anónimas, donde explican las decisiones que toman, y yo hay veces que lloro al leerlas, porque tengo enanos que dicen, no voy a volver a consumir drogas en mi vida después de tu charla, niñas que se acercan con 14 años llorando, gracias, me ha salvado la vida, no dejes nunca de hacer esto, claro, esa es mi paga. O sea, yo no cobro dinero, yo cobro esa satisfacción que a mí me da esto, por eso lo hago. Con que un alma de estas lo lleve a cabo. Claro, incluso me acuerdo un día una orientadora de un colegio público que terminó la charla y cuando ya se fueron todos me abrazó llorando, gracias por lo que has hecho, porque no sabíamos qué hacer. Pero aún así es poco. O sea, es muy poco el que yo vaya al colegio una vez al año. Esto ellos, o sea, cuando digo que la educación es lo único que puede acabar con la droga, lo digo sabiendo de lo que hablo. O sea, tú tienes que exponer desde que son muy pequeñitos el tema de la droga y exponerlo desde el principio hasta el final y explicarles con una asignatura completa todo un programa de drogas para que ellos realmente sepan, antes de darle una calada al primer porro, que eso puede ser el principio del fin. Y esto no se hace. Por eso es muy importante transmitir este mensaje día tras día, cada vez más, y no pensar que somos pesados, todo lo contrario. Os puedo asegurar algo, ni los niños ni los profesores, cuando reciben la conferencia, o sea, todos ellos dicen, excepto los que ya están fumados, que pasan de todo, que por aquí les entra y por aquí les sale, esos no puedes hacer nada, el resto dicen, acabo de entender lo que son las drogas. O sea, ¿tú te crees que un niño de 15 años tiene que esperar a que yo vaya a un colegio para entender lo que son las drogas y que incluso los profesores digan, es que no me había planteado nunca lo que estás contando? Porque claro, a muchos de ellos, cuando yo hablo de que las drogas empiezan en casa con el alcohol, pues tienen que agachar un poco las orejas, porque ellos mismos tienen botellas de whisky y de ginebra en casa. A ver, que esto no, quiero decir, que es algo normal. Por eso comentábamos de que el principio de todo está en una educación en casa. Veo que tienes una línea clara y has repetido en varias ocasiones los que están perdidos. Sí. O sea, que lo tuyo es la prevención y tú no puedes ir a rescatar a nadie cuando ya está... Rescatar a una persona de ese tipo requiere muchas horas dedicándote a esa persona. Muchas horas. Eso es inviable ahora. No una conferencia. ¿Y dónde te das cuenta tú, o dónde se da cuenta alguien de que esta persona ya está al otro lado? Cuando ha decidido que esa droga es buena para ella, que no quiere saber nada de otro punto de vista y que él está haciendo lo correcto y que va a seguir con eso durante toda su vida. Ya lo tienes. Entonces ahí ya necesita otro tipo de ayuda o... Bueno, necesita ya su curso y porque como me preguntan los padres qué puedo hacer y yo les tengo que decir sinceramente, no lo sé, ¿qué te los vas a llevar a la UCA a que les den droga metadona, del médico? No, metadona es para la heroína, por ejemplo. No sé. Para la cocaína les dan Orfidal, para la heroína les dan metadona, claro. Un tratamiento de metadona en los años 90 ya costaba la friolera de 3 millones de pesetas, que eran 18.000 euros. Entre tratamiento psicológico, medicina, porque se tiraban años. O sea, esto también está en un artículo de prensa esto es lo que la Generalitat Valenciana explicaba, ¿no? Claro, cuando tú eres heroinómano y vas a que te den metadona, te mantienes enganchado en la metadona por 10, 15, 20 años, o el tiempo que sea. Cuando estás con cocaína, te enganchas al Orfidal muchísimo tiempo. Cuando tienes problemas de alcohol, te dan el famoso Altabón, que se llama, que es un producto que cuando ingieres alcohol te da por vomitar. Claro, esos son parches. O
O sea, tú para salvar a alguien de la droga tienes que trabajar con esa persona en varios frentes. Psicológicamente, emocionalmente, físicamente, nutricionalmente y educativamente. O sea, si tú tienes 5 años fumando droga, tú no vas a solucionar el problema de la droga porque alguien te diga tómate estas pastillas y vete a tu casa. Tienes que adquirir un conocimiento de por qué entras en drogas, tienes que trabajarte muy interiormente, tienes que trabajarte psicológicamente, emocionalmente, nutricionalmente, porque la droga ha producido un desgaste celular en ti de vitaminas, de nutrientes, de muchísimas cosas. Necesitas saber cómo funciona todo eso y necesitas ser atendido en varios frentes, ¿vale? Yo, de hecho, personalmente no recomiendo salir de la droga con otra droga sustitutiva. No, porque continúas enganchado. No lo recomiendo. Eso es un parche, es el peor parche del mundo. O sea, eso no soluciona nada y ya está. Has pasado de Málaga a Malagón. O sea, no es bueno. Por lo menos bajo mi punto de vista. Yo prefiero tratamientos alternativos donde la persona realmente se descubra el porqué. Por supuesto, tratamientos de personas supervisadas por médicos para que la persona el síndrome de abstinencia lo pase de manera adecuada, pero no sustituyéndolo con drogas. ¿Y esto del síndrome de abstinencia? Quitarlo de golpe la droga, estas a veces que ves, lo has visto mucho en el cine, que lo meten en una sala, le cierran una puerta. Sí, te da el mono. Te voy ¿Vas a pasar el mono? Sí. ¿Eso es bueno, malo? Eso es como si habláramos del electroshock, ¿no? Cuando ahora que está tan de moda lo que está pasando en Galicia con este pobre chico que lo tienen, parece la Inquisición esto, que lo tienen ahí encerrado contra su voluntad y la de su familia, le están dando electroshocks. Yo les diría a esos psiquiatras, daros vosotros el electroshock, ¿no? Porque son 110 voltios. Eso es una animalada, eso es un invento de los granjeros italianos para que los cerdos se quedaran tranquilos y luego lo adoptó la psiquiatría como una terapia funcional. Perdona a los espectadores si hablo de esto, pero es que tenía que decirlo también porque tiene que ver, ¿no? Entonces, cuando tú estás bajo un tratamiento de drogas y tienes que pasar el síndrome de abstinencia, hombre, un poco de humanidad. No encerrar a una persona en un cuarto y ahí te apañes, ¿vale? El síndrome de abstinencia es lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, tu cuerpo se desgarra por dentro, tu mente explota. Entonces, necesitas un entorno tranquilo, necesitas personas que te atiendan, necesitas dormir muchas horas, necesitas una serie de componentes nutricionales bien adecuados, supervisados por médicos, necesitas cosas que te tranquilicen, no necesitas que te tiren en una habitación y te digan ahí te pudras, pásalo solo. Eso es inhumano. Eso es inhumano, realmente. Entonces, ¿qué hacen muchas veces? Pues para pasar el síndrome de abstinencia, que es lo más fácil, tranquimacín, se lo dan y ya está. Pero es que yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque es que le estás añadiendo y eso al final no estás solucionando nada, ¿no? De hecho, hay mucha gente enganchada al tranquimacín, mucha gente enganchada a las pastillas para dormir y no se están dando cuenta de que eso es una droga. De que continúan enganchados. Y continúan enganchados y no duermen, Sí. pero siguen tomándola. Tú quítale Rosfital a más de una persona les da algo. Sí, les da algo. Yo estoy Las drogas sí, por cierto, si alguien nos está escuchando y está en tratamiento de ese tipo de cosas, si deciden dejarlo, por favor, bajo supervisión médica. Sí, porque es que si no se pueden tirar por la ventana, así de duro es. Yo recuerdo cuando en mi EGB, en aquellos momentos del blanco y negro, pues en octavo de EGB, primero de formación profesional, que habían muchos amigos y los padres de los amigos pues ya estaban viendo que las drogas empezaban a purrular entre nosotros, porque en aquellos momentos empezaba un poco más tarde que todo esto ahora. Y me acuerdo que vino mi madre un día con un libro y me dijo, toma, esto le echas un vistazo. Y el libro se llama Cristina F. Y me acuerdo de ese libro, mira, tengo la carne de gallina, me acuerdo de ese libro. Yo de la película me acuerdo, con pues, David Bowie. Pues me acuerdo de ese libro cada vez que veo a alguien en un parque, cada vez que veo a alguien que está en un túnel o bajo de un puente o en cualquier situación así, me acuerdo muchísimo de aquella cosa que bueno, y recomiendo a todo el mundo que si tienen un ratito que se cojan el libro y que lo ojeen. Es espectacular. Porque es una locura lo que puedes llegar a aprender con la lectura de un solo libro. No me hizo falta más. Y dije, bueno, este camino no va a ser no va a ser el que yo tome. Pero ¿sabes lo que pasa ahora? Que, mira, yo en mi época, yo nací también en los años 60 y en los 70, yo tenía claro cuando empecé a fumar porros que eran malos. O sea, quiero decir, tenía claro que eso no era bueno. El problema de hoy en día es que cuando empiezas a fumar porros, ha habido una campaña de desinformación. Es que me ayuda a dormir, es que me ayuda a... Sí, hay una campaña de información falsa que no es casualidad y que está muy bien diseñada y hay mucho dinero invertido en ella
de que la marihuana es positiva. A ver, me estás preocupando porque yo he pasado a utilizar Sí, me lo suelen decir. con una pomada que lleva de cannabis. Sí, pues de aquí mira, salgo al Reflex seguro. Yo te voy a decir una Te lo cosa. digo en serio, me estoy preocupando. Te voy a decir una cosa. Imagínate que todo lo que yo digo fuera Gracias. mentira, que realmente la marihuana medicinal, vamos a imaginarnos esto, ¿vale? Que la marihuana medicinal, la que no contiene THC, sino que contiene CBD, fuera positiva. Porque desde luego, o sea, vais a ver cómo me van a llover críticas después de este programa, porque siempre ocurre, ¿eh? Tú no sabes los ataques que yo recibo cuando No, hablo de esto. aquí hemos recibido ataques Sí. hasta por hacer una broma. Ah, vale, pues entonces perfecto. Sí, Vale, pues entonces me quedo tranquilo. De algún rico que se enfadó estas navidades. Pero imagínate que fuera mentira y que, pues bueno, yo me lo estuviera inventando todo y que realmente la marihuana medicinal fuera positiva. Aun siendo así, ¿sabes el mensaje que se le está lanzando a todos los jóvenes acerca de la marihuana? Que es mejor que el tabaco. Que es positiva. Sí, mejor que el tabaco. Aunque fuera verdad, Lo he oído varias veces. aunque fuera verdad que esa crema que te estás poniendo no te hiciera nada, ellos ven que en la farmacia están vendiendo una crema con marihuana. Claro. Sí, ¿Y sí, qué? sí, ¿Y por sí, qué no me puedo fumar yo un porro? Sí. Automáticamente lo justifican. Claro, si tú vas a un hospital con un dolor horrible de que te mueres y te ponen No, morfina, en la farmacia meten no. opio. En los supermercados, ese CAS familiar, venden alcohol de marihuana. alcohol de marihuana. Pues si tú vas a un hospital y te ponen morfina porque te estás muriendo, tú al día siguiente no te vas de fiesta y te inyectas un chute de morfina. Porque eso está muy diferenciado, pero con la marihuana no se diferencia. Entonces, si yo estoy viendo que los herbolarios la recomiendan, que se montan tiendas y que es legal, que en las farmacias la recomiendan, que además te ponen un marketing y un merchandising absolutamente brutal. Yo que tengo 15 años digo, no me comas la cabeza, yo me voy a fumar mi porro porque esto es bueno. Si además algunos médicos con bastante poco criterio la recomiendan para dormir, le dicen a los pacientes, fúmate un porro para dormir, que eso es mejor que un tranquimacín, que un tranquilizante. Si además te están diciendo la marihuana es buena para el cáncer, si además te están diciendo el mensaje es tan potente, la gente está tan necesitada de ayuda física por las dolencias, que cuando tú llegas y dices eso no es verdad, te dicen no me interesa lo que me estás contando. ¿Por qué? Porque es así. Entonces, nos están diciendo, y aquí ya voy a entrar un poco en fase de humor, la ridiculez, y discúlpenme los señores científicos si nos están viendo, pero yo no me lo creo, que hay unos señores que han descubierto que el cerebro tiene unos receptores que les llaman receptores cannabinoides. Que cuando tú consumes cannabis, el cannabis interactúa con esos receptores del cerebro y es la panacea universal y te cura de todo. Claro, y te conviertes en un premio Nobel de golpe sin estudiar. Exacto. Esa parte está muy Empezaron diciendo que la marihuana era buena para ataques epilépticos. bien. Sí, eso sí Y hoy en que día ya te están diciendo que es buena hasta para un constipado. Lo siento mucho, yo tengo que Detrás tener mucho cuidado. Siempre está el dinero. Y además hay un dato, hay una investigación de unos científicos europeos. Resulta que cuando tú plantas la semilla de marihuana, solo contiene CBD y comienza a aflorar el THC. No nos han dicho que cuando tú ingieres CBD y entra en contacto con el jugo gástrico del estómago, comienzan a aflorar moléculas de THC en tu cuerpo. Esto no nos lo dicen. Es decir, de hecho, el CBD que están vendiendo legal contiene un 0,2 de THC. Y además eso, hasta en los estancos lo tienes, ¿eh? Que lo pone en la etiqueta. Sí, sí, sí. Así es que es una batalla complicada. Yo tengo la esperanza de que este mensaje llegue a gente, tengo la esperanza de que por lo menos la gente se conciencie, tengo la esperanza de que alguien haga caso y de que mucha gente como yo pues coja... Porque además es que dentro de 15 años la juventud de ahora... Es verdad que hemos cambiado, que culturalmente la música también influye, porque además la música de hoy en día te defiende mucho la marihuana y todo el tema del reggaetonero y todas estas cosas, los youtubers, los influencers, te hablan de fumar porros como si fuera... Y bueno, pues es como cuando Bob Marley hablaba de la marihuana al final, y como cuando Sabina hablaba de la coca. Al final nuestros ídolos de la música o los Rollins, pues al final nos están diciendo, o las películas, toda una cultura de esto, todo esto se llama cultura de drogas, que nos la meten por los ojos, El malo de la película lleva el cigarrito en la boca y se está tomando la cerveza y si no, no es el malo. Esto es así. Entonces son emociones muy fuertes que la gente joven quiere experimentar. Y como no les digas, cuidado, que esto es así, pues tendríamos un problema.
Sí, quería hacerte una pregunta un poco para ubicarnos, porque el tema de la marihuana terapéutica se inició al principio, se comentó para procesos oncológicos, pacientes terminales de cáncer que tenían mucho dolor, y se quería un poco abrir la puerta para que esos pacientes pudieran tener esa marihuana que se podía conseguir en las farmacias de los hospitales para ese dolor. Luego ha derivado en toda la medicación que estamos hablando. Incluso tengo una página abierta de una parafarmacia conocida, no voy a decir el nombre, que vende un producto que se llama Cannabis Sativa, 45 cápsulas, que es para ayudar a dormir. Y lo preocupante es que te dice que es apto para, especialmente diseñado para combatir el sueño y el estrés, una fórmula 100% natural, sin THC, y la coletilla es que dice que es apto para mujeres en embarazo o periodo de lactancia, veganos y celíacos. Entonces, claro, eso hace un poco que te explote la cabeza. O sea, estás dando un producto que contiene marihuana o el aceite de marihuana sin THC, pero dicen que una mujer embarazada o en lactancia lo puede tomar sin ningún problema. Ese niño, yo no sé si más adelante tendrá síndrome de abstinencia, si podrá tener algún problema cuando crezca, o no sé qué le pasará. Yo, si tú estuvieras esperando tu mujer estuviera esperando un bebé, si me lo preguntaras, yo te diría, búscate otra alternativa. Claro, pero es que lo venden con total normalidad y lo indican. Bueno, pero a ver, también venden con total normalidad los antidepresivos, y si tú te coges la lista de efectos secundarios de un nolotil o de un paracetamol, sí, son simplemente 5 líneas, 4 cosas que te pueden pasar. Cuando te coges el ansiolítico más vendido en España y el antidepresivo más vendido en España, son 4 folios de efectos secundarios. Como te decía, ideas de suicidio, suicidio consumado, violencia, despersonalización, insomnio, ataques de ira, o sea, y dices, y lo están vendiendo con total normalidad. Y además lo están dando incluso, o sea, tú te coges los productos que dan para la famosa hiperactividad o el síndrome de, ¿cómo se llama? Hiperactividad y síndrome de falta de atención, ¿vale? TDA y TDAH, los dos. Y los medicamentos que les dan los psiquiatras para este tipo de mal contienen anfetamina. Dicen que la anfetamina en pequeña cantidad relaja y hace que te centres con la atención. Vamos a ver, yo si tuviera un hijo con hiperactividad y con falta de atención, yo entiendo a esos padres, los entiendo. Toda la vida esto ha existido, esto no es una cosa nueva. Yo soy un niño hiperactivo, quiero decir, y soy un niño con falta de atención, ¿vale? Yo llevo una vida normal. Jamás me he medicado para eso, porque eso nunca lo he considerado un trastorno. He tenido habilidades para otras cosas, no he necesitado tener ese tipo de habilidades. Quizás somos los adultos los que nos molestan los niños con hiperactividad. Sí, y actualmente les damos un móvil y así no nos molestan. Exacto. Esto es un problema porque además les estamos ya dando droga desde que tienen 12 años con ese problema. Y desgraciadamente, cuando un niño se habitúa a tomar drogas, luego las dejas, el cuerpo le va a pedir otro tipo de drogas. Y esto tampoco nos lo están diciendo. Yo no soy médico, no quiero que con esto se me malinterprete. Yo solo estoy diciendo que cuando he cogido los prospectos de los medicamentos para ese tipo de drogas, ¿vale?, que se llama metilfenidato, el producto químico que conlleva, aunque las marcas son otras, metilfenidato es el componente, yo me he querido echar las manos a la cabeza, porque en Estados Unidos está considerado dentro del mismo grupo de drogas que la cocaína, por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Y sin embargo se lo estamos dando y nos estamos quedando tan tranquilos. Estamos dándole drogas a un niño de 12 años porque es hiperactivo, tiene síndrome de falta de atención, TDA o TDAH. Con lo cual, Valencia sin drogas es Valencia sin drogas. Y yo no digo que los médicos no tengan que recetar, pero hay que tener mucho cuidado cómo se hace, con quién se hace, a qué edad se hace y bajo qué cosa tan sencilla yo te doy una receta. Te digo, ahora tómate esto. Oye, yo quiero otras soluciones, quiero soluciones terapéuticas para mí, quiero que alguien me escuche, quiero que mis problemas se me solucionen, no quiero convertir esto en una sociedad bioquímica y química absolutamente. Nos quedan pocos minutos, por eso quisiera por lo menos que dijeras quien quiere recibir una conferencia tuya, cómo puede contactar para que... Bueno, pues si entras en la página Valencia sin drogas, ahí puedes rellenar un formulario y enviarlo.
¿vale? Recibimos los formularios y vamos dando fechas, por supuesto con el teléfono para que podamos llamar a ese colegio y la verdad es que nos quedan ya pocas fechas porque lo que queda de curso estamos bastante colapsados de conferencias en todos los colegios, pero probablemente para el curso del año que viene sería fantástico el poder hacerlo, tanto colegios públicos como privados. Nuestra organización no tiene ideales políticos, ni ideales religiosos, ni ideales de ningún tipo, solamente tema de prevención de drogas. ¿Quieres hacer la última pregunta? Sí, he visto que también trabajas mucho con el cuerpo de bomberos, con la policía, con la Guardia Civil. Guardia Civil no, con el ejército, con el policía, ejército, en fin, no sé, he visto sindicato uniformes, de bomberos y policía. he visto uniformes en Sí. algunas de en alguna publicación tuya. Y esto, el objetivo de este tipo de charlas a ese tipo de personal es para que ellos puedan tratar a la gente joven que vean de alguna forma, puedan transmitir algo o puedan cuidarse ellos estas historias. Hay dos motivos. De hecho, pues bueno, tengo muy buena relación con la policía porque hemos tenido varias experiencias juntos. Hay varios motivos. Primero, que ellos tengan una comprensión desde otro punto de vista de lo que hacen las drogas para que cuando tengan problemas de drogas tengan otra visión diferenciativa. Y luego también es verdad que les doy cursos de cómo impartir ellos las conferencias al personal de la policía que son formadores. Con lo cual son dos facetas distintas, porque también digamos que este tipo de conferencias hay que aprender a darlas y como además yo me dedico a esto también, a impartir formación de comunicaciones, de habilidades comunicativas, pues lógicamente si ellos aprenden este tipo de técnicas les será más fácil impactar a los niños en los colegios porque también ellos las dan en las conferencias. Pues hemos llegado al final del programa y no hemos hecho ni un solo descanso. Pues una pena, ¿eh? Vamos, y preguntas 3. ni preguntas Nos 3. hemos quedado aquí con 20 folios, por favor. Pues una vez más, Alfredo, darte las gracias. No va a ser la primera vez que vengas porque nos has dejado... A mí preocupado ya con la pomada que tengo. Cambia de pomada. Sí. Y bueno, muchísimas gracias a por vosotros. estar aquí. Gracias, José Ramón. Gracias, José. Bueno, pues hasta el próximo programa. Contamos contigo para un futuro cercano. Encantadísimo de venir. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias, Alfredo. Gracias.